Imagina que entras en una alcoba del siglo XV. Las paredes están cubiertas de tapices. El aire huele a incienso y a pétalos de rosa. Sobre una mesa, frascos de cristal guardan aceites traídos de tierras lejanas. Y allí, sentada frente a un espejo de plata, una reina se prepara para recibir a su corte. ¿Dirías que es una mujer vanidosa o que apenas se cuidaba? Porque la historia ha querido que la recordemos como la reina que juró no cambiarse de camisa hasta conquistar Granada. Hoy vamos a descubrir que Isabel la Católica no solo cuidaba su imagen, sino que la convirtió en una herramienta de poder. Y que en la Castilla del siglo XV, higiene y fragancias eran algo mucho más sofisticado de lo que los mitos nos han hecho creer. La imagen popular de Isabel la Católica nos la pinta como una reina severa, casi ascética, que apenas se preocupaba por su aseo personal. El mito más famoso, que prometió no cambiarse de camisa hasta que Granada fuera tomada en 1492. Sin embargo, investigaciones como las del historiador Miguel Ángel Ladero Quesada desmontan gran parte de esa leyenda. Es cierto que Isabel practicaba una higiene más espartana que la que hoy consideraríamos normal, pero para su época no estaba tan lejos de las costumbres de la nobleza europea. En la Castilla del siglo XV, bañarse a diario no era habitual, pero eso no significaba vivir en la suciedad. La limpieza se centraba en lavarse manos, cara, intimidades y dientes con frecuencia, cambiar la ropa interior de lino y usar perfumes o aguas aromáticas para refrescar el cuerpo. Isabel no era ajena a estos hábitos y su guardarropa incluía camisas finas, cofias limpias y pañuelos perfumados. Contrario al mito popular, Isabel de Castilla no se bañó solo 2 veces en su vida. Se trata de una exageración sin base histórica. Durante el siglo XV era habitual que la nobleza tomara baños completos aproximadamente una vez al mes. Vale, hoy nos echaríamos las manos a la cabeza. Pero en el siglo XV estaba más de moda lo que se conoce como el lavado del gato. La idea de evitar el baño estaba enraizada en creencias médicas conventuales. Se pensaba que el agua caliente abría los poros y exponía al cuerpo a enfermedades. No obstante, esto no implicaba negligencia. La higiene se practicaba mediante el baño seco, frotar el cuerpo con paños húmedos limpios y prendas, y el uso de perfumes no porque se ignorara el jabón. De hecho, el jabón de Castilla era ya un producto popular y usado para lavar, aunque en un contexto de limpieza práctica más que ritual. Por lo tanto, Isabel fue una figura ceremoniosa y consciente de su higiene, plenamente alineada con las prácticas de la nobleza de su tiempo, incluso más meticulosa de lo que los mitos nos han querido hacer creer. Y luego está la anécdota más repetida y malinterpretada sobre la higiene de Isabel, que no se cambió la camisa en 2 años hasta conquistar Granada. Suena escandaloso, pero la historia, como el buen queso manchego, tiene corteza y apesta. En realidad, lo que la reina prometió fue no quitarse su camisa de penitencia, una prenda áspera y sencilla, símbolo de austeridad y sacrificio, hasta terminar la campaña. Era un voto religioso, no una declaración de guerra al jabón. En el siglo XV, estos gestos tenían un profundo sentido espiritual, aunque siglos después nos lo cuenten como si la pobre hubiera pasado 730 días sin cambiar de ropa. Más que una reina descuidada, fue una mujer que adaptó sus rutinas a las creencias sanitarias de su tiempo, donde el agua en exceso podía considerarse incluso peligrosa para la salud. Si abrimos el cofre de aseo de Isabel la Católica, no encontraremos cremas antiarrugas ni jabones líquidos, pero sí un pequeño tesoro de la cosmética medieval. Imagina abrir un libro encuadernado en piel, con páginas amarillentas por el tiempo y letras cuidadas, como si cada palabra fuera un secreto. Es el libro número 9 de Sancho de Paredes Golfín, camarero mayor de Isabel la Católica.
Durante años, él registró con precisión cada producto que tocaba la piel o la ropa de la reina. En sus líneas, hoy conservadas y digitalizadas por la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán, El Bueno, descubrimos que el tocador de Isabel era un festival de aromas exóticos y lujos importados de todo el Mediterráneo y Oriente. Y sí, desmiente por completo la leyenda de que la reina evitaba el agua o descuidaba su higiene. Entre las joyas de su tocador encontramos almizcle, una fragancia animal muy cotizada, base de perfumes que impregnaban vestidos y mantos. Denso, terroso, un aroma profundo que permanecía en la piel y en las telas durante días. Y lejos de extraerse de un delicado árbol de exquisitas flores, su origen es bastante más desagradable. A alguien, en algún momento de la historia de la humanidad, se le ocurrió extirpar una glándula del trasero de un ciervo, calentarla al sol sobre rocas hasta que se hiciera una piedra y restregar su penetrante aroma en sus ropajes. Afortunadamente ya no se utilizan animales como principal fuente del almizcle y se extrae de distintas fuentes vegetales. Algalia, aceite extraído de la civeta, de aroma intenso y duradero, usado en perfumes de lujo. Su olor es parecido al del almizcle y también se extrae de una glándula situada entre las patas traseras de la civeta. Por suerte está en desuso y ahora se utilizan otros aromas vegetales como la cibetona de aceite de palma, que además de ser mucho más barato, no procede de ningún animal, ámbar gris. No se acerca en lo más mínimo a lo que conocemos por ámbar. Es una sustancia que secretan los cachalotes cuando comen algún animal que le provoque irritación como calamares gigantes. Esta sustancia se encontraba en alta mar o en las orillas de la playa y, como te puedes imaginar, era muy exclusiva y cara. Se utilizaba en perfumería y se describe como un olor terroso, dulce y marino. Y tranquilas, lleva décadas en desuso y se utilizan otras esencias parecidas, pero más baratas y fáciles de conseguir. Benjuí, resinas aromáticas que servían como fijadores y daban un olor cálido y elegante. Se obtiene a partir del árbol Sintrax, que crece en Java y Sumatra en el sudeste asiático. Se usaba para cosméticos como la leche virginal o con usos farmacéuticos como expectorante. Aceites esenciales de azahar y jazmín, esencia fresca de flor de naranjo amargo, perfecta para suavizar y perfumar la piel. Se utiliza para calmar pieles sensibles y como relajante en el baño, seguramente importadas del Mediterráneo oriental. Los procesos de extracción de aceites esenciales se remontan a antiguas civilizaciones como la china y la egipcia y han acompañado nuestros tocadores desde antaño. Agua de murta, un desodorante natural. Es extraído de la planta de murta, mirta o arrayán, según donde nos encontremos. Crece en el sur de España y podemos encontrarlo en muchos jardines mediterráneos. Además de su uso como desodorante natural, sus bayas azules se usaban para teñir el pelo, las telas e incluso marroquinería. Aceite de rosa mosqueta. ¿Qué más nos queda por decir del aceite de rosa mosqueta? Hidratante y regenerador, sorprendentemente moderno para la época. Ayuda a la regeneración de la piel, a la elasticidad y se puede utilizar en todo tipo de pieles grasas o secas. Estos productos, traídos por mercaderes de todas partes del mundo, no solo servían para oler bien, también eran un símbolo de estatus y poder. En un mundo donde los aromas podían delatar tu origen social, Isabel sabía que oler a ámbar y azahar era tan político como firmar un tratado. Al fin y al cabo, los reyes eran vicarios de Dios en la tierra y debían mostrarse con la dignidad esperada, tanto en maneras como en olores. Por lo tanto, Isabel fue una figura ceremoniosa y consciente de su higiene, plenamente alineada con las prácticas de la nobleza de su tiempo, incluso más meticulosa de lo que los mitos nos han querido hacer creer.
La historia de Isabel la Católica nos recuerda que, por mucho que un rumor viaje rápido y se repita durante siglos, no necesariamente se convierte en verdad. Entre mitos de camisas sin lavar y leyendas de una reina algo hedionda, la realidad es mucho más matizada. Isabel cuidaba su imagen, usaba perfumes y cremas y sabía cuándo desplegar la majestuosidad de sus joyas que bien pagaron sus empresas. Así que antes de dar por hecho lo que siempre se ha dicho, vale la pena mirar un poco más allá. Porque a veces la historia huele mejor de lo que nos han contado. Y si te ha gustado este viaje al tocador de la reina, ya sabes, suscríbete, dale like y comparte este vídeo con esa amiga que se sabe todos los cotilleos históricos. Nos vemos la semana que viene en Belleza en la Historia. Hasta más ver, vuesas mercedes.